una caracterización muy importante que usted hace de los estados que podemos considerar como candidatos para ser potencias globales. En esta discusión, uno de los elementos por los cuales hay autores que se inclinan a considerar a los Estados Unidos como una potencia imperial es el hecho de que muchas de las reglas de juego del sistema internacional fueron diseñadas y han sido establecidas a favor de los Estados Unidos. El caso más prominente es el del Fondo Monetario Internacional, donde por sus contribuciones la cuota más alta es la de Estados Unidos y eso le da una influencia excesiva, por decirlo así, exorbitante en el proceso de toma de decisiones de esa organización. No obstante, lo que estamos viendo en el siglo XXI es una sacudida, un movimiento para utilizar la metáfora geológica, un movimiento de placas tectónicas. Usted identifica la crisis financiera del 2008 como uno de esos momentos de sacudidas de placas tectónicas. ¿Por qué? La crisis financiera 2008 es muy importante porque es la primera crisis que golpea a los Estados Unidos y al mundo occidental con la fuerza similar a la que tuvo la crisis económica de 1929. Y esa crisis, digamos, si se recuerda con claridad, la crisis de 1929 desató no solo una crisis económica entre los Estados Unidos, que llevó además a que los Estados Unidos tuvieran que hacer el New Deal, liderado por Franklin Delano Roosevelt, una especie de nuevo trato social que primaba, por ejemplo, la consecución de puestos de trabajo, primaba la creación de una serie de instituciones de bienestar muy importantes. Además, era un Estado como Estados Unidos que se había negado a asumir políticas de bienestar como las que habían surgido alrededor de la Alemania de Bismarck, que luego son las que de alguna manera prefiguran las políticas de bienestar diseñadas en la concepción keynesiana del Estado de bienestar. Y en este contexto, los Estados Unidos vivieron una modificación profunda a partir de la crisis del 29. Pero si los Estados Unidos fueron afectados, realmente la crisis del 29 tuvo un papel importantísimo en el ascenso del Partido Nacional Socialista en Alemania, de los nazis, que a partir de la crisis económica que generó la situación de esta bancarrota del sistema financiero mundial del 29, pues permitió que los nazis ascendieran al poder. Y ese ascenso al poder de los nazis se volvió realmente una situación crítica, que es el que finalmente termina desembocando en la Segunda Guerra Mundial, a partir del establecimiento de un régimen, no solo un régimen de alguna manera supremacista, un régimen racista, un régimen, digamos, completamente discriminador y racial, sino que además era un régimen que tenía la vocación de profundo modificador de la geografía política europea, con la esperanza incluso de crear un imperio europeo, y que de alguna manera marcó la suerte de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, pero también marcó la suerte de Europa. Y en ese contexto aparece, digamos, una situación de fondo de qué significó esa crisis del 29. Pero la crisis de 2008, para volver a su pregunta, es una crisis que de alguna manera marcó una profunda crisis económica en Europa, marcó una especie de reacomodo de capitales, por ejemplo, en la República Popular China y en Rusia misma, pero también en la India, en Turquía, en Japón, y el mundo occidental empezó a descubrir algo que era evidente con el fin de la Guerra Fría, y es que el mundo occidental primero no estaba solo y ya no era tan poderoso. Y esto es parte de esa contrarrevolución geopolítica que, como usted lo hacía en su pregunta al inicio de esta conversación, yo señalo en mi libro, es que el mundo occidental ha ido descubriendo poco a poco a lo largo de estos 30 años de la posguerra fría, es que ya no es ni tan poderoso, ni tan fuerte, ni tan contundente. Es más, la actual guerra en Ucrania demuestra que Estados Unidos no es un país hegemónico, algo que había sido claramente puesto sobre la mesa con los atentados del 11 de septiembre y con el resto, digamos, de situaciones políticas y bélicas que aparecieron después del 11 de septiembre. En ese contexto, la crisis económica de 2008 no solo llevó a la bancarrota al sistema financiero norteamericano, empezando por una de las bases importantes del sistema financiero norteamericano, que es el de las hipotecas,
y el negocio alrededor de las hipotecas y la estructura de las hipotecas, donde además se demostró que muchos millones de hipotecas eran falsas, con documentos falsos, con seguros falsos para reasegurar las hipotecas, lo que condujo a que millones de norteamericanos perdieran sus hogares, sino que además arrastró por el mismo agujero de las hipotecas gran parte de las economías europeas occidentales, ocasionando una quiebra realmente impresionante, de donde surgieron sistemas económicos o se fortalecieron sistemas económicos muy importantes como el chino, que lograron sobrevivir a esta condición y lograron capitalizar dentro del mismo sistema financiero internacional una masa financiera que escapaba del control de los estados occidentales.